nombre es Diego, soy paramédico en un pequeño pueblo de Veracruz, un lugar rodeado de selvas y carreteras solitarias donde la oscuridad de la noche parece devorar cualquier rastro de civilización. Llevo años atendiendo emergencias, pero hay una noche que se ha grabado en mi memoria, una que me persigue cada vez que cierro los ojos. Era pasada la medianoche cuando el radio de la ambulancia estalló en un zumbido estático, seguido por la voz entrecortada de un operador: accidente en la carretera estatal 23, kilómetro 15. Vehículo volcado. No hay más detalles. Mis compañeros, Marco y Eduardo, y yo nos pusimos en marcha de inmediato. Había una bruma espesa, casi surrealista, que cubría el camino mientras avanzábamos hacia el lugar indicado. La carretera era un desierto negro, sin luces, sin señales de vida, solo el sonido del motor y la sirena que cortaba la quietud. Cuando llegamos, el aire estaba denso, cargado de una humedad que no era normal ni para el clima tropical del lugar. En la orilla del camino, apenas visible con las luces de la ambulancia, estaba el vehículo destrozado, un sedán gris, volcado sobre su costado derecho. Parecía que el accidente había ocurrido hacía poco. El motor todavía emitía un leve silbido y el chasis estaba caliente al tacto. Pero lo más extraño fue que, a pesar de la evidente violencia del impacto, no había nadie dentro. Marco, armado con su linterna, comenzó a inspeccionar los alrededores mientras Eduardo y yo revisábamos el auto con más detalle. Los airbags estaban desplegados, había manchas de sangre fresca en el volante y el asiento del conductor, pero no había señales de los ocupantes. La situación ya nos parecía extraña, pero lo que vino después nos sumió en un terror del que no hemos logrado recuperarnos. Estábamos terminando de revisar la escena cuando un grito desgarrador atravesó el silencio. Fue tan agudo y lleno de angustia que sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Eduardo me miró con los ojos abiertos de par en par, y Marco, que estaba unos metros más adelante, se quedó inmóvil, enfocando su linterna en dirección al sonido. ¿Oyeron eso?, susurró, como si temiera romper la frágil calma que nos rodeaba. Sin responder, tomamos nuestras linternas y seguimos el sonido. Caminamos unos 50 metros hacia el bosque, donde los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. La bruma parecía más espesa allí, envolviendo todo a nuestro alrededor, y el aire se sentía pesado, casi asfixiante. Fue entonces cuando la vimos. De pie, entre los árboles, estaba una mujer vestida de blanco. Su cabello negro y largo caía desordenado sobre sus hombros y su vestido estaba empapado de sangre. En un principio pensé que era una sobreviviente del accidente, pero algo en su postura, en la quietud antinatural de su cuerpo, me hizo dudar. Me acerqué con cuidado, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Señora, ¿está bien?», pregunté, pero no respondió. Cuando estuvimos más cerca, la luz de nuestras linternas iluminó su rostro. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque abiertos, estaban vacíos, como si miraran a través de nosotros. Entonces comenzó a murmurar, con una voz temblorosa y débil: «Él viene por mí. Él viene por mí». Repetía esas palabras una y otra vez, sin mirarnos directamente, como si hablara para sí misma. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer dio un paso atrás, adentrándose más en el bosque. La seguimos instintivamente, como si estuviéramos bajo un hechizo, hasta que algo inesperado ocurrió, simplemente desapareció. No hubo un movimiento brusco, ni un ruido, ni siquiera un parpadeo. Un segundo estaba allí, y al siguiente, se había desvanecido. Nos quedamos paralizados, sintiendo como el pánico se apoderaba de nosotros. Marco rompió el silencio con un grito ahogado. «Volvamos a la ambulancia. Esto no es normal». Sin discutir, corrimos de regreso al camino. Pero al llegar, encontramos algo que hizo que el miedo se transformara en puro terror. Las puertas de la ambulancia estaban abiertas y las luces internas parpadeaban como si algo hubiera interferido con el sistema eléctrico. Dentro, nuestros equipos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien o algo hubiera estado buscando algo. Mientras intentábamos procesar lo que estaba ocurriendo, el radio volvió a activarse. Esta vez no era la voz del operador, sino un ruido extraño,
una mezcla de estática y susurros ininteligibles. Fue Marco quien, temblando, apagó el dispositivo, pero el sonido persistió. Era como si la estática no proviniera del radio, sino del aire mismo. «Vámonos de aquí», gritó Eduardo, su voz quebrada por el miedo. Sin embargo, cuando intentamos encender la ambulancia, el motor no respondió. Lo intentamos varias veces, pero parecía muerta, como si algo hubiera drenado toda su energía. Estábamos atrapados, en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda. De repente, el mismo grito desgarrador que habíamos escuchado antes resonó, esta vez mucho más cerca. No era un grito humano, o al menos no del todo. Había algo profundamente antinatural en su tono, algo que hizo que mis piernas se sintieran como gelatina. Nos agrupamos instintivamente, buscando seguridad en la proximidad, mientras girábamos nuestras linternas en todas direcciones. Y entonces lo vimos. Entre los árboles, a unos 10 metros de distancia, había una figura alta, demasiado alta para ser una persona. Su silueta era oscura, pero sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, como dos brasas ardientes. No se movía, pero su mera presencia era suficiente para hacernos sentir que estábamos en peligro. Era como si el bosque entero hubiera quedado en silencio, como si incluso los insectos y el viento temieran hacer ruido. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo, a pesar de que no podíamos ver sus pies. Fue entonces cuando las palabras de la mujer resonaron en mi mente: «Él viene por mí». No esperé a que mis compañeros reaccionaran. Grité que corrieran y, sin mirar atrás, me adentré en el bosque. El miedo me impulsaba, pero también sabía que estaba entrando en territorio desconocido. Podía escuchar los pasos de Marco y Eduardo detrás de mí, pero también el sonido de algo más, algo grande, que nos seguía. Corrimos hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían más. Finalmente, encontramos una pequeña cabaña abandonada y nos refugiamos allí. El lugar estaba en ruinas, con muebles rotos y paredes cubiertas de moho, pero en ese momento era nuestra única esperanza. Cerramos la puerta con una mesa destartalada y nos sentamos en silencio, tratando de escuchar si aquello que nos perseguía seguía cerca. El silencio era abrumador. Solo podía escuchar mi respiración y los latidos descontrolados de mi corazón. Entonces, de repente, alguien comenzó a golpear la puerta. No era un golpe fuerte, sino un golpeteo lento y rítmico, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente la puerta, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Finalmente, Marco, en un acto de desesperación, gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». El golpeteo cesó. Por un momento, pensé que se había ido, pero entonces una voz, baja y gutural, habló desde el otro lado. «Ella me pertenece, y ahora ustedes también». La mesa que bloqueaba la puerta se movió con violencia, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Sin pensarlo, tomé una lámpara vieja que estaba en el suelo y la arrojé contra la ventana, rompiéndola. Salimos por ahí, corriendo nuevamente hacia la oscuridad del bosque. Ya no pensábamos, solo actuábamos, guiados por el instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un camino de terracería y seguimos corriendo hasta que vimos las luces de una casa al final del sendero. Una familia local nos recibió, confundida y asustada al vernos en ese estado, pero nos dio refugio hasta que amaneció. Cuando regresamos al lugar del accidente con la policía al día siguiente, el auto seguía allí, pero no había rastro de la mujer, ni de la figura, ni de nuestras pertenencias en la ambulancia. Intentamos explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Desde esa noche, los tres dejamos de trabajar en turnos nocturnos. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esos ojos brillantes en la oscuridad y oigo la voz de la mujer: «Él viene por mí». Todavía me pregunto quién era ella, y qué, o quién, la estaba persiguiendo. Las risas. Soy paramédico en Ciudad de México, y en mis años de servicio he visto cosas que desafían la lógica, momentos que pondrían a prueba la cordura de cualquiera.
Pero hay una noche, una en particular, que se quedó grabada en mi mente. Una experiencia que no solo me dejó marcado, sino que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Y aunque intenté olvidarla, el recuerdo regresa con cada turno nocturno, en cada vecindario donde el viento silba entre los edificios y las sombras parecen moverse por sí solas. Era una madrugada fría de octubre, cuando nos llegó un aviso de emergencia en un vecindario antiguo del centro de la ciudad. Mi compañero, Jorge, y yo respondimos de inmediato. El reporte era claro, una mujer mayor había sufrido un paro cardíaco. Nos dirigimos a una casa grande, de esas que parecen sacadas de otra época, con paredes desgastadas por el tiempo y una fachada que ya no ocultaba su abandono. Un vecino, un hombre ya mayor, nos abrió la puerta. «Es arriba, en la habitación principal», dijo con voz temblorosa. Algo en su expresión me puso en alerta. Había un miedo extraño en sus ojos, algo más que la angustia normal de alguien enfrentando una emergencia. Al entrar a la casa, sentí un peso en el aire, una opresión inexplicable. No era solo el olor a humedad o el silencio sepulcral, era como si el lugar estuviera cargado de algo invisible. Subimos rápidamente las escaleras hasta la habitación donde la mujer yacía en la cama. Su rostro estaba pálido, sin señales de vida. Iniciamos de inmediato la reanimación cardiopulmonar. Jorge comenzó con las compresiones mientras yo preparaba el desfibrilador. La situación era crítica, pero había algo más que me inquietaba. Sentía que nos observaban. La sensación era tan intensa que tuve que voltear varias veces hacia la puerta, esperando ver a alguien allí parado. Pero no había nadie. De repente, mientras trabajábamos frenéticamente para salvarla, un sonido inesperado rompió el silencio. Eran risas infantiles que provenían del piso superior. Jorge y yo nos miramos confundidos. ¿Hay alguien más en la casa?, pregunté al vecino, que observaba desde la entrada de la habitación. Su rostro se tensó. «No hay nadie más aquí», respondió con un hilo de voz, «solo ella y yo, siempre hemos vivido solos». Mi piel se erizó. Las risas continuaban, como si un grupo de niños estuviera jugando justo encima de nuestras cabezas. Decidimos ignorarlo, teníamos una vida que salvar. Pero la mujer no respondía, y los segundos se convirtieron en minutos interminables. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, algo nos obligó a detenernos. Los juguetes. Unos juguetes pequeños comenzaron a rodar desde el pasillo hacia el umbral de la habitación. Parecían de otra época, un carrito de madera, una pelota gastada, y una muñeca de porcelana con una cara aterradoramente serena. Jorge soltó un suspiro ahogado, y yo me quedé paralizado. Entonces ocurrió lo que nunca podré explicar. La muñeca giró su cabeza hacia nosotros. No fue un simple movimiento por gravedad, fue intencional, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Jorge soltó las paletas del desfibrilador y retrocedió, murmurando algo ininteligible. El vecino, al ver nuestra reacción, intentó calmarnos. «Es una casa vieja, a veces pasan cosas raras», dijo, aunque su propio rostro reflejaba todo menos calma. Decidimos ignorarlo, enfocándonos de nuevo en la paciente. Pero la mujer no respondía. Su corazón no latía, su pecho no se movía. Sabíamos que el tiempo se agotaba, y aún así, había algo en el ambiente que nos decía que no estábamos solos. Las risas se habían detenido, pero ahora se escuchaban pasos en el piso de arriba. Lentos al principio, como si alguien descalzo estuviera caminando con cautela, y luego más rápidos, como si corrieran de un lado a otro. Jorge me miró. «No podemos ignorarlo», dijo, su voz quebrada por el miedo. Tomé una linterna y decidimos subir juntos, dejando al vecino junto a la mujer. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y con cada paso sentía que nos adentrábamos en algo que no comprendíamos. Llegamos al pasillo del piso superior, que estaba apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. El silencio era sepulcral, pero no duró mucho. A lo lejos, una puerta se cerró de golpe, haciendo eco en toda la casa. Avanzamos con cautela, mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Al llegar al final del pasillo, encontramos una habitación llena de juguetes.
pero no era el típico desorden infantil. Los juguetes estaban perfectamente alineados, formando círculos y patrones extraños en el suelo. Y entonces lo vimos. Una sombra. Una figura oscura que se movió rápidamente por el rincón de la habitación y desapareció detrás de un mueble. Jorge gritó, retrocediendo, mientras yo intentaba enfocar la luz en esa dirección. No había nada. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de que algo o alguien nos observaba era innegable. Salimos corriendo, casi tropezando por las escaleras. El vecino nos miró al llegar abajo, pero no dijo nada. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos fijos en algo detrás de nosotros. Me atreví a voltear y vi la sombra de nuevo, esta vez en el pie de la escalera, mirándonos. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. «Vámonos», le dije a Jorge, mientras tomábamos la camilla para llevar a la mujer a la ambulancia. Sin embargo, el momento que cruzamos la puerta, ella dejó de respirar. Intentamos reanimarla una vez más, pero fue inútil. Murió antes de llegar al hospital. Durante el trayecto, ni Jorge ni yo hablamos. El silencio entre nosotros era tan pesado como el que habíamos sentido en esa casa. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sombra. Escuchaba las risas. Recordaba la muñeca girando su cabeza. Decidí investigar un poco más sobre la casa, y lo que encontré solo aumentó mi miedo. Hace décadas, en ese mismo lugar, había vivido una familia. Una pareja y sus 3 hijos pequeños. Según los registros, el padre, en un arrebato de locura, había asesinado a todos antes de quitarse la vida. Nadie vivió allí durante años, hasta que la mujer y el vecino se mudaron, sin conocer la historia. Desde entonces, decían los rumores, los espíritus de los niños seguían jugando en la casa, y el padre seguía acechando, buscando compañía. A pesar de todo, seguí trabajando como paramédico. Pero nunca más entré a una casa sin pensarlo 2 veces, y cada vez que escucho risas infantiles en un lugar donde no deberían estar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche me enseñó algo que nunca aprendí en la academia. Hay cosas que no podemos entender ni salvar, cosas que nos observan desde la oscuridad, esperando su momento para mostrarse. Y a veces, cuando menos lo esperas, te atrapan. La ambulancia. Era 2007. Yo acababa de graduarme como paramédico y, con toda la energía de alguien nuevo en el oficio, creía estar preparado para cualquier cosa. Había visto heridas abiertas, fracturas expuestas, accidentes automovilísticos horribles, pero nada de eso me preparó para aquella noche en las afueras de Jalisco. Recuerdo cada detalle como si hubiese ocurrido ayer, y todavía siento cómo se me eriza la piel al pensar en ello. La noche estaba especialmente tranquila. Eran cerca de las 2 de la mañana, y mi compañero, Héctor, y yo intentábamos mantenernos despiertos con café y charlas ligeras. La radio estaba en silencio hasta que un llamado nos sacó del letargo. Una balacera en una zona conflictiva de la periferia. Un herido grave. Héctor y yo intercambiamos miradas rápidas, más de cansancio que de preocupación. Sabíamos que era parte del trabajo, y aunque el lugar era conocido por ser peligroso, no podíamos darnos el lujo de dudar. El reloj corría contra la vida del paciente. Llegamos al sitio en cuestión en menos de 10 minutos. Había un par de patrullas estacionadas y oficiales armados haciendo guardia. El ambiente era denso, con un olor metálico en el aire que anunciaba lo que veríamos. Al acercarnos, vimos a un joven de no más de 20 años tirado sobre el pavimento, con el torso lleno de sangre. Un disparo en el abdomen, quizás otro en el pecho. Sus ojos estaban abiertos, desesperados, pero había algo más en ellos, algo que no puedo describir con palabras. No era solo el miedo de alguien que sabe que está muriendo, había algo oscuro en su mirada, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Héctor y yo trabajamos rápido. Colocamos al joven en la camilla y lo subimos a la ambulancia. Apenas cerré las puertas traseras, el motor arrancó y Héctor se puso a estabilizar al paciente mientras yo manejaba. El muchacho estaba consciente,
pero apenas. Murmuraba algo que no lograba entender del todo. Su voz era débil, pero había urgencia en su tono. Giré la cabeza brevemente para verlo. Héctor me lanzó una mirada confundida, como preguntándome si había entendido lo que decía. Fue entonces cuando el chico me miró directamente y, con un hilo de voz, susurró: «Cuidado con los que vienen detrás». Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una advertencia que no entendí en el momento. Mi reacción fue instintiva, miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía, no había ningún vehículo siguiéndonos. Era un tramo desolado, con apenas unas pocas luces de casas lejanas. Volví la vista al frente y seguí conduciendo, pero algo no estaba bien. Mi piel se puso de gallina, como si una corriente eléctrica me recorriera. Algo en la forma en que lo dijo, en la urgencia de su voz, me inquietó profundamente. Héctor seguía trabajando en el joven, intentando detener la hemorragia. «Está entrando en shock», dijo en voz alta, y yo asentí, concentrándome en llegar al hospital lo más rápido posible. Pero no podía quitarme de la cabeza esas palabras. Una y otra vez resonaban en mi mente. «Cuidado con los que vienen detrás». Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Algo afuera. Algo que no debería estar ahí. A través de los espejos laterales de la ambulancia, vi sombras moviéndose. Al principio pensé que era un juego de luces, un efecto provocado por los faros traseros y los árboles al costado de la carretera. Pero estas sombras eran diferentes. Eran densas, opacas y parecían tener forma. Humanoides, pero al mismo tiempo deformes. 1, 2, 3, más. No podía contarlas con precisión porque se deslizaban rápido, como si flotaran, pero estaban ahí. Rodeaban la ambulancia, moviéndose con nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Es tu imaginación», me repetí a mí mismo. «El cansancio te está jugando una mala pasada». Pero entonces Héctor habló, con una voz que nunca había oído antes en él. Era baja, casi un murmullo. «¿Tú también los ves?». Mi garganta se secó. No respondí de inmediato. No quería confirmar lo que ambos sabíamos. No era solo mi imaginación. Aceleré, intentando dejarlas atrás, pero las sombras se mantenían a nuestro lado, deslizándose por el terreno como si no les afectaran las leyes de la física. No corrían, no caminaban. Simplemente estaban ahí, manteniendo nuestro ritmo, rodeando la ambulancia. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre nosotros. Héctor levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. El chico, por su parte, empezó a convulsionar. Héctor se inclinó rápidamente sobre él para intentar controlarlo, pero el joven dejó de moverse de repente. Su cuerpo quedó inmóvil, su rostro rígido. Había muerto. En ese momento, las sombras desaparecieron. Fue como si nunca hubieran estado allí. Frené bruscamente al costado de la carretera y el silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor y yo nos miramos, sin decir una palabra. Ambos respirábamos rápido, con el sudor corriéndonos por las sienes. Miré al retrovisor una vez más, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Ni sombras, ni luces, solo la oscuridad de la carretera vacía. Héctor rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Qué diablos fue eso? Negué con la cabeza, incapaz de responder. Sentí un peso en el pecho, una sensación de opresión que no desaparecía. Miré al chico, su rostro sin vida, y recordé sus últimas palabras. «Cuidado con los que vienen detrás». Una parte de mí quería creer que todo había sido producto de mi mente agotada, una alucinación colectiva provocada por el estrés. Pero sabía que no era así. Héctor también lo había visto. Ambos lo habíamos sentido. Llegamos al hospital en completo silencio. Entregamos el cuerpo del joven y reportamos la muerte, omitiendo, por supuesto, lo que había ocurrido en la carretera. ¿Quién nos iba a creer? No hay un procedimiento para reportar sombras que te persiguen en medio de la nada. Esa noche no pudimos dormir.
Héctor y yo nos quedamos en la base, en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ninguno de los dos quiso hablar del tema. Era como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más tangible. Días después, investigué sobre el lugar donde recogimos al chico. No encontré nada concreto, pero había rumores. Historias sobre personas desaparecidas, avistamientos extraños, cosas que los locales preferían no discutir. Todo era demasiado vago, pero suficiente para convencerme de no volver a aceptar llamados en esa zona. Han pasado años desde aquella noche, pero no he podido olvidarla. A veces, cuando conduzco solo de noche, siento que algo me observa desde el retrovisor. Mi mente sabe que no hay nada allí, pero mi instinto me dice lo contrario. Esa sensación de ser observado, de estar rodeado, nunca desapareció por completo. Dejé de trabajar como paramédico poco después, no porque no pudiera con la presión del trabajo, sino porque no podía soportar la incertidumbre de lo que podría encontrar en la próxima llamada. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé una carrera tan noble, solo sonrío y cambio de tema. Algunas historias no están hechas para ser contadas en voz alta. Pero las sombras, esas sombras todavía me persiguen, no importa cuántos años hayan pasado. El abrazo en la montaña. El aire en las montañas siempre tiene una cualidad distinta, como si estuviera más vivo, más cargado de algo que no puedes identificar. Ese día, la luz del atardecer proyectaba sombras largas y difusas en los picos cercanos. Nos habían enviado a una zona remota, en la sierra, para atender una llamada de emergencia. Era común que recibieran turistas o excursionistas que se aventuraban más allá de lo recomendable, terminando desorientados o lesionados. Lo que no era común, sin embargo, era recibir una llamada tan tarde, casi al anochecer. El sol ya se ocultaba entre las montañas cuando nos asignaron la misión. No había muchos detalles, solo que una mujer había sido encontrada perdida y que necesitaba atención médica. El trayecto fue largo y sinuoso. La carretera parecía hacerse más angosta a medida que ascendíamos, y el paisaje, que al principio era verde y acogedor, se transformaba en algo más hostil. Grandes rocas salpicaban los bordes del camino, y la temperatura comenzó a bajar drásticamente. Recuerdo mirar el termómetro en la ambulancia y notar que, a pesar de que habíamos comenzado el día con calor en la ciudad, la temperatura en la montaña era apenas de unos pocos grados por encima del punto de congelación. Héctor, mi compañero, estaba al volante y aunque normalmente charlábamos durante los trayectos, esta vez ambos estábamos en silencio. Había algo en esa tarde, en el color del cielo y en la soledad del paisaje, que nos mantenía callados. Podía sentir el peso de la montaña sobre nosotros. La idea de perderse allí, en medio de tanta extensión vacía, resultaba inquietante. Al llegar al punto donde supuestamente estaba la mujer, nos encontramos con un grupo de rescatistas locales, quienes nos guiaron hacia un sendero estrecho. Nos dijeron que la habían encontrado deshidratada y sin orientación, caminando sin rumbo cerca de uno de los desfiladeros. La imagen de alguien vagando sola por ese terreno abrupto y frío no era fácil de sacudirse. Me preparé mentalmente para lo que podía ser un rescate complicado. Después de unos minutos de caminar por el sendero, la vimos. Estaba sentada en una roca, encorvada sobre sí misma, con los brazos alrededor de las piernas, temblando. Su piel era de un tono pálido casi azulado, y su ropa, aunque no estaba rasgada, parecía sucia, como si hubiera estado vagando durante días. Al acercarnos, levantó la vista y, aunque su expresión era de agotamiento extremo, no parecía herida de gravedad. El primer contacto visual fue lo que me hizo detenerme por un segundo. Sus ojos. Había algo en su mirada que no logré identificar en ese momento, pero que me dejó intranquilo. No era solo el cansancio o el miedo. Era una especie de ausencia, como si no estuviera completamente allí con nosotros. La ayudamos a levantarse y la guiamos hacia la camilla. Apenas podía mantenerse en pie, y mientras la acostábamos, ella murmuró algo entre dientes. No llegué a entender lo que dijo, pero se le notaba a punto de desfallecer por el frío.
En un momento, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su estado. Con la voz débil, pero decidida, me pidió que la abrazara. «Tengo mucho frío», dijo, casi suplicando. Algo en esa solicitud me resultó extraño. No era raro que los pacientes con hipotermia severa buscaran el calor de cualquier forma posible, pero había algo en su tono, en la manera en que lo pidió, que me hizo dudar. No obstante, no había tiempo para cuestionar sus palabras. Cogí una manta térmica de la ambulancia y la envolví lo mejor que pude. Héctor, siempre más pragmático, ya estaba preparando el oxígeno y los líquidos intravenosos para combatir la deshidratación. A pesar de nuestros esfuerzos, el cuerpo de la mujer seguía temblando y su piel estaba tan fría al tacto que apenas parecía humana. Durante el trayecto hacia el hospital, no dejó de temblar ni un momento. Su respiración era irregular y superficial, y a pesar de la manta y la calefacción dentro de la ambulancia, no parecía mejorar. Tenía una sensación extraña, como si hubiera algo que no estábamos viendo, algo que iba más allá de una simple desorientación en la montaña. Cada vez que la miraba, su expresión seguía siendo la misma, ese vacío en sus ojos, esa ausencia que no encajaba con el escenario. El hospital al que la llevamos no era muy grande, apenas un edificio modesto a la entrada de la ciudad, pero estaba equipado para emergencias. El personal estaba listo para recibirla en cuanto llegamos, y la ingresaron directamente a la sala de urgencias. Héctor y yo esperamos en la recepción, como siempre lo hacíamos, mientras llenábamos los papeles del traslado. Todo parecía haber terminado de manera rutinaria, pero había algo en el ambiente que no me dejaba estar tranquilo. Poco después de que la ingresaran, uno de los médicos salió con una expresión que no supe cómo interpretar. Se acercó a nosotros, mirando las hojas que habíamos llenado, y preguntó algo que nunca había escuchado antes en todos mis años como paramédico: ¿están seguros de que esta es la persona que encontraron? Me quedé en blanco por un momento, sin saber qué responder. Sí, claro, fue lo único que logré decir. Era evidente que esa era la mujer que habíamos rescatado. No había duda posible. La había visto con mis propios ojos. Héctor la había asistido, la habíamos llevado en la camilla, la habíamos atendido durante el trayecto. ¿Qué más podía haber ocurrido? El médico intercambió miradas con una enfermera antes de hablar de nuevo. Nos contó algo que me dejó helado. La mujer que habíamos traído coincidía con la descripción de una persona que había desaparecido en la montaña hacía más de una semana. Su cuerpo había sido encontrado días antes, no lejos del mismo lugar donde nosotros la encontramos. La habían identificado y enterrado. No había posibilidad de confusión. La mujer a la que habíamos rescatado estaba, según los registros oficiales, muerta. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Los detalles no cuadraban. Héctor y yo la habíamos visto, la habíamos tocado, la habíamos asistido. Estaba débil, pero viva. Recordaba claramente la textura de su piel fría, sus ojos fijos en los míos cuando me pidió que la abrazara. Todo era real. No podía haber sido una ilusión, no los dos al mismo tiempo. Pedí ver el registro del hospital, el archivo donde guardaban la información de los pacientes ingresados. El nombre, la fecha de la desaparición, todo coincidía. Pero, ¿cómo era posible? Estábamos ante una paradoja imposible de aceptar. No había forma de que esa mujer estuviera viva cuando la encontramos, y aún así, lo estaba. Pasamos horas en el hospital tratando de entender lo que había ocurrido. Ninguna explicación tenía sentido. ¿Habíamos traído a una mujer que ya había fallecido? ¿Cómo podía haber pedido ayuda, haber temblado de frío, haber suplicado que la abrazáramos, si ya no estaba viva? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos dejaron ir. Mientras conducíamos de regreso, el silencio en la ambulancia era abrumador. No había palabras para lo que habíamos experimentado. La imagen de esa mujer, sentada en la roca, con su piel pálida y sus ojos vacíos, se quedó grabada en mi mente. Desde ese día, cada vez que tengo que subir a la montaña, no puedo evitar sentir una punzada de ansiedad. No importa cuántas veces lo piense, nunca podré entender lo que pasó esa noche.
La imagen de la mujer deshidratada, pidiendo calor, sigue atormentándome, y aunque he tratado de encontrar explicaciones racionales, ninguna logra calmar la sensación de que lo que ocurrió en esa montaña fue mucho más que un simple rescate. A veces, cuando el aire es frío y la luz del atardecer se proyecta sobre las rocas, cierro los ojos y pienso en ella. Y en el vacío que vi en su mirada. La enfermera del pasillo. Nunca fui de los que creen en leyendas urbanas. En mi trabajo, las historias de fantasmas, sombras inexplicables o apariciones eran simplemente parte del folclore que circula entre los paramédicos para matar el tiempo entre emergencias. La muerte está presente en cada uno de nuestros turnos, y para sobrellevarla, algunos necesitan darle un toque sobrenatural a lo cotidiano. Yo siempre me mantuve escéptico, centrado en lo que podía ver y en lo que podía hacer con mis manos. Pero después de lo que ocurrió en ese hospital antiguo, mi percepción de la realidad cambió de una forma que no puedo explicar del todo. El Hospital San Rafael es uno de los más viejos de la ciudad. Su fachada de ladrillo oscuro, marcada por décadas de lluvia y viento, está llena de grietas y manchas de humedad. Cada vez que teníamos que ir allí, Héctor y yo bromeábamos sobre lo siniestro del lugar. Otro paciente al castillo del Drácula, decíamos, pero siempre con un tono de diversión. El hospital estaba en pleno centro de la ciudad, rodeado de edificios viejos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Había escuchado a otros compañeros hablar sobre una figura que solían ver en los pasillos del hospital. Decían que, en las noches más calladas, cuando la sala de emergencias estaba casi vacía, una enfermera vestida de blanco aparecía, observando desde la esquina más oscura del pasillo. Siempre se quedaba allí, inmóvil, sin decir nada. No era raro que más de uno mencionara haberla visto, pero, como de costumbre, lo consideraba una mezcla de fatiga y sugestión. Una noche, después de recibir una llamada para trasladar a un paciente con dificultades respiratorias, nos asignaron San Rafael como el destino. No era algo fuera de lo común, y el hospital, a pesar de su antigüedad, seguía siendo funcional, aunque claramente deteriorado. Llegamos alrededor de las 3 de la madrugada. La ciudad estaba en completo silencio, y la entrada del hospital parecía aún más imponente bajo la luz pálida de los faroles de la calle. Al ingresar, lo primero que noté fue el frío. No era el típico frío del aire acondicionado, sino una frialdad que parecía emanar de las paredes mismas. La recepción estaba prácticamente vacía, salvo por un par de enfermeras que parecían tan cansadas como nosotros. Ayudamos a trasladar al paciente hacia la sala de emergencias, siguiendo el largo y estrecho pasillo que ya conocía bien, pero esa noche parecía diferente. Todo estaba demasiado callado. Al llegar a la sala, entregamos al paciente al equipo médico y comenzamos a preparar los papeles. Héctor se quedó charlando con una de las enfermeras de recepción mientras yo me dirigía al pasillo para revisar el equipo en la ambulancia. Fue en ese momento que la vi. De pie, al fondo del pasillo, justo en la esquina donde las luces parecían perder fuerza, estaba una figura. Una mujer. Llevaba un uniforme blanco anticuado, el tipo que ya no ves en los hospitales modernos. Lo primero que pensé fue que tal vez era una de las enfermeras del turno, aunque algo en su postura me llamó la atención. Estaba completamente erguida, con las manos cruzadas frente a ella, mirando fijamente hacia nosotros. Había algo extraño en su quietud. Incluso desde la distancia, podía sentir que no era normal. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Solo estaba allí, observando. Miré de nuevo, esperando que quizá diera algún paso o que se girara, pero no ocurrió nada. Lo más extraño fue que nadie más parecía notarla. Las enfermeras y el personal del hospital seguían con sus tareas como si no hubiera nada inusual en el pasillo. Incluso Héctor, que normalmente era muy observador, no mostró ninguna reacción. Pensé en decir algo, pero preferí no hacerlo. Había escuchado demasiadas historias sobre la enfermera del San Rafael y la idea de que me tomaran por otro paramédico sugestionado no me parecía nada atractiva. Me alejé hacia la ambulancia, intentando sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, esa figura seguía en mi mente.
su inmovilidad, su mirada fija. Algo en su presencia me había afectado más de lo que quería admitir. Después de unos minutos, regresé al hospital. El pasillo seguía igual de silencioso, pero la mujer ya no estaba allí. Respiré un poco más tranquilo, convencido de que solo había sido mi imaginación, quizá fruto del cansancio acumulado de semanas de trabajo sin descanso. Héctor seguía en la recepción, firmando los últimos papeles, y las enfermeras conversaban entre ellas como si todo fuera completamente normal. A pesar de mis intentos por ignorarlo, esa imagen no me abandonó durante el resto de la noche. Algo en la manera en que ella estaba allí, observando sin moverse, me había calado profundamente. Comencé a pensar en las historias que otros compañeros habían contado, en los relatos que muchos consideraban exageraciones. La leyenda hablaba de una enfermera que había muerto en el hospital durante un brote de fiebre en la década de los 80. Al parecer, se había contagiado mientras atendía a los pacientes y murió en uno de los pisos superiores, sola, sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Supuestamente, su espíritu había quedado atrapado en los pasillos, todavía cumpliendo con su deber. Era un cuento que había oído una y otra vez, pero esa noche comenzó a parecerme mucho más real. Quizá, me dije, había algo más en esa historia de lo que estaba dispuesto a aceptar. El siguiente turno que me tocó en San Rafael fue 2 semanas después. Esta vez, era una madrugada aún más tranquila. Recibimos un llamado de un paciente que necesitaba ser trasladado desde una clínica privada hasta el hospital, nada fuera de lo ordinario. Héctor y yo seguimos la rutina de siempre. Al llegar al San Rafael, todo estaba tan silencioso como la vez anterior. Esta vez, sin embargo, me sentía tenso, esperando ver nuevamente a esa figura en el pasillo. De nuevo, ayudamos a trasladar al paciente hacia la sala de emergencias. Pero esta vez, no vi nada extraño. El pasillo estaba vacío. Las luces titilaban ligeramente, como siempre lo hacían en ese hospital antiguo, pero no había rastro de la enfermera. Me sentí estúpido por haberme dejado llevar la vez anterior. Quizá había sido una enfermera de verdad y mi mente simplemente había creado algo donde no lo había. Pero, justo cuando estábamos por salir del hospital, algo llamó mi atención. Al final del pasillo, casi imperceptible bajo la débil luz, vi una sombra. Me detuve, mi corazón latía con fuerza, aunque me obligué a mantener la calma. La figura estaba allí de nuevo, en la esquina más oscura, exactamente como la última vez. Esta vez estaba más lejos, pero no cabía duda, era la misma mujer. Con su uniforme blanco impecable, los brazos cruzados frente a ella, y esos ojos fijos, observando. De repente, las luces del pasillo parpadearon y la figura desapareció. Intenté racionalizar lo que acababa de ver. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Quizás se trataba de una falla en las luces, o tal vez mi cansancio estaba jugando con mi visión. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que había visto no era un truco de la luz. No podía explicarlo, pero algo en esa figura me llenaba de una certeza inexplicable, no pertenecía a este mundo. Decidí no contarle a Héctor lo que había visto. Sabía que me diría que estaba exagerando, que había dejado que las historias y las leyendas me afectaran. Pero desde esa noche, cada vez que entro en el Hospital San Rafael, no puedo evitar mirar hacia esa esquina, esperando verla una vez más, con su uniforme blanco y su mirada fija. Y aunque no siempre la veo, sé que está allí, esperando. El hombre en la camilla. Ser paramédico es algo que nunca me pareció aterrador. Claro, la adrenalina está presente en cada turno y la presión de salvar una vida a veces es abrumadora, pero uno se acostumbra a la rutina. Los accidentes, las emergencias, la urgencia de actuar rápido para hacer la diferencia entre la vida y la muerte se convierten en parte de ti. O al menos eso pensaba, hasta esa noche. Hasta ese hombre. Mi turno había empezado de manera bastante normal, sin mayores sobresaltos. Una mujer con dolor abdominal que resultó ser una apendicitis, un anciano que necesitaba oxígeno, cosas del día a día. Era una noche despejada y tranquila cuando recibimos una llamada que interrumpió la monotonía.
Un accidente automovilístico en una carretera a las afueras de la ciudad, cerca de una curva conocida por sus trágicos incidentes. La llamada inicial no daba muchos detalles, solo que había un herido grave y que debíamos llegar lo antes posible. Arrancamos la ambulancia y en poco tiempo estábamos en el lugar. La escena no era diferente a otras que había visto antes. El coche había chocado contra un árbol a un lado de la carretera. La parte delantera estaba completamente destrozada y el parabrisas se había hecho añicos. Me acerqué rápidamente al vehículo con Héctor, mi compañero. Dentro había un hombre inconsciente y con varias heridas visibles, aunque sorprendentemente no parecía haber tanta sangre como uno esperaría en un accidente de ese tipo. Era joven, tal vez en sus 30 y tantos, con la cara inexpresiva y los ojos cerrados. Lo sacamos del coche con cuidado, asegurándonos de no agravar posibles lesiones en la columna. No tenía signos de conciencia, pero su pulso era débil, aunque presente. A pesar de la gravedad de sus heridas, parecía que todavía tenía una oportunidad. El sonido de las ramas crujiendo con el viento y el suave murmullo del motor de la ambulancia rompían el silencio de la noche, mientras lo asegurábamos en la camilla y lo subíamos al vehículo. Comenzamos el trayecto hacia el hospital. En la ambulancia, Héctor conducía mientras yo me encargaba de monitorear los signos vitales del hombre. Todo parecía normal, dentro de lo que cabe. El corazón seguía latiendo, aunque de manera irregular. Sabía que la situación era crítica, pero había esperanzas. El paciente seguía estable, aunque en un estado frágil. De repente, mientras ajustaba los electrodos del monitor, sentí que algo cambió en la atmósfera. Algo sutil, pero palpable. Miré al paciente, que seguía inconsciente, con el cuerpo inerte en la camilla. Todo parecía estar en orden, pero entonces, sin previo aviso, el hombre abrió los ojos. Fue rápido, casi demasiado rápido para procesarlo. Sus ojos, que hasta ese momento habían estado cerrados y vacíos, se abrieron de golpe. Me quedé inmóvil por un instante. Lo miré, esperando que tal vez estuviera recobrando la conciencia. Pero había algo extraño en su expresión, algo que me dejó perplejo. No era el tipo de mirada confusa que uno espera de alguien que acaba de despertar de un trauma, era una mirada fija, directa. Me observaba a mí, no a su entorno, no a la ambulancia, no a las luces ni a los equipos. Solo a mí. En ese momento, una sensación indescriptible me recorrió. El hombre movió ligeramente los labios, como si intentara decir algo. Su voz era baja, apenas un murmullo, pero lo escuché claramente. No me lleves al hospital, ya es tarde. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, el hombre cerró los ojos de nuevo, como si la vida se hubiera desvanecido de su cuerpo en ese mismo instante. Intenté reanimarlo, pero esta vez no hubo respuesta. El monitor mostró una línea plana. El pulso que antes había estado débil pero presente, ya no existía. Inmediatamente inicié las maniobras de reanimación, aplicando compresiones en su pecho y utilizando el desfibrilador. Héctor, sin saber lo que acababa de suceder, seguía conduciendo a toda velocidad hacia el hospital, ajeno a lo que yo acababa de presenciar. Mientras lo reanimaba, no podía sacudirme las palabras que había escuchado, ya es tarde. ¿Qué significaban? ¿Cómo era posible que hablara si un momento después su corazón se detuvo por completo? Seguimos intentando reanimarlo durante todo el trayecto, pero no hubo nada que pudiéramos hacer. Cuando llegamos al hospital, los médicos nos esperaban en la sala de emergencias. Lo trasladaron de inmediato a la sala de reanimación, pero yo sabía que ya no había nada por hacer. Mientras los médicos lo revisaban, mi mente seguía repitiendo esas palabras una y otra vez. No tenía sentido. Después de unos minutos, uno de los médicos salió de la sala y nos confirmó lo que ya temía, el hombre había muerto. Sin embargo, lo que dijo después me dejó completamente desconcertado. Según el médico, el paciente ya estaba clínicamente muerto cuando lo recogimos. Su corazón había dejado de latir mucho antes de que llegáramos al lugar del accidente. No había pulso cuando lo subimos a la ambulancia. Ninguna señal de vida. ¿Cómo era posible?
Yo había sentido su pulso, aunque débil, cuando lo trasladamos. Lo vi abrir los ojos y hablar. No podía estar muerto cuando lo encontramos. La certeza con la que el médico habló me hizo dudar de mi propia memoria, de lo que había experimentado. Esa noche volví a casa con la mente dando vueltas. Intenté encontrar alguna explicación racional para lo que había sucedido. Quizás había estado tan concentrado en salvarlo que mi mente jugó trucos conmigo. Tal vez me lo imaginé. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, su mirada fija en la mía, y escuchar claramente su voz: ya es tarde. Pasaron los días, pero la experiencia seguía atormentándome. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sabía que algo no cuadraba. Decidí investigar un poco más sobre el accidente. Descubrí que el hombre, cuyo nombre era Javier Hernández, había sufrido el accidente varias horas antes de que lo encontráramos. Su coche había permanecido en la zanja al costado de la carretera durante horas antes de que alguien pasara por allí y llamara a emergencias. Según los informes, cuando lo encontraron, ya no había señales de vida. Eso me dejó helado. Si el hombre había muerto horas antes de que llegáramos, ¿cómo fue posible que abriera los ojos en la ambulancia? ¿Cómo fue posible que me hablara? Intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez había experimentado una especie de reflejo post-mortem, algo que a veces ocurre en cuerpos que parecen muertos pero aún tienen algún tipo de actividad eléctrica. Sin embargo, la claridad con la que me habló seguía martillando en mi mente. No era un espasmo ni un movimiento involuntario. Fue consciente. ¿Y sus palabras, qué significaban? A medida que las semanas pasaban, la memoria de esa noche comenzó a desdibujarse, pero nunca desapareció por completo. Cada vez que atendía un accidente, no podía evitar recordar a Javier, su mirada fija, su advertencia. En cada traslado, revisaba los signos vitales de los pacientes con una precisión obsesiva, buscando cualquier indicio de vida o muerte que pudiera aclarar lo que había pasado aquella noche. Pero nunca volví a experimentar algo similar. Sin embargo, una cosa cambió para siempre. Ya no podía ver la muerte como antes. Siempre había creído que la vida y la muerte eran estados separados por una línea clara, definitiva. Pero esa experiencia me mostró que esa línea es mucho más borrosa de lo que imaginaba. Desde esa noche, cada vez que un paciente muere en la ambulancia, no puedo evitar preguntarme si, de alguna manera, siguen conscientes, atrapados en algún limbo entre la vida y la muerte. Y, lo más inquietante, si saben algo que nosotros no. Quizás Javier sabía que su tiempo había terminado mucho antes de que lo encontráramos. Quizás, en ese breve momento en que abrió los ojos y habló, intentó advertirme sobre algo más grande, algo que no podemos comprender. Y aunque nunca sabré con certeza qué ocurrió esa noche, sus palabras siguen resonando en mi mente, como un recordatorio constante de que la muerte no siempre es el final que creemos entender. La mujer en el accidente. La lluvia caía como si el cielo se estuviera desgarrando. La noche se había vuelto una mancha negra, impenetrable, con las gotas golpeando el parabrisas como agujas afiladas. El sonido del agua sobre el techo de la ambulancia era ensordecedor, pero no teníamos tiempo para preocuparnos por eso. Héctor y yo acabábamos de recibir una llamada urgente sobre un accidente en una carretera cercana, a las afueras de la ciudad. El reporte hablaba de un coche volcado y posibles heridos, aunque los detalles eran confusos, como suele ocurrir en emergencias nocturnas. Las luces rojas y azules de la ambulancia iluminaban el camino con destellos intermitentes, pero incluso así, la visibilidad era pésima. La carretera parecía una cinta oscura y resbaladiza, bordeada por árboles que se inclinaban peligrosamente con el viento. A lo lejos, logré distinguir el destello de luces intermitentes. Aceleré. El accidente debía estar cerca. Al llegar, las luces de la ambulancia rebotaban sobre los charcos en el asfalto, dándole a la escena un brillo irreal. A unos metros de la carretera, un coche había volcado en una zanja. Su techo estaba aplastado y los vidrios rotos esparcidos por todas partes. El metal retorcido hablaba de la violencia del impacto.
El agua corría por los lados del vehículo, mezclándose con el aceite derramado y la tierra, creando una especie de lodo oscuro y viscoso. Lo primero que vi fue a una mujer, de pie, junto al coche. Estaba empapada, con el cabello pegado al rostro y la ropa completamente empapada, pero sorprendentemente ilesa. Algo en su postura me llamó la atención. No parecía conmocionada, ni en pánico, como la mayoría de las personas que acaban de sobrevivir a un accidente de esa magnitud. De hecho, se mantenía quieta, casi serena, con los brazos cruzados frente a su pecho, como si esperara algo. Héctor y yo nos acercamos rápidamente, listos para atender cualquier herida. La mujer nos miraba, pero no hizo ningún gesto para pedir ayuda. Lo único que dijo fue algo sobre su hija, que estaba atrapada dentro del coche. Mis sentidos se activaron de inmediato. Si había una niña atrapada, necesitábamos sacarla lo antes posible. Sin perder tiempo, corrimos hacia el coche volcado. El agua se colaba por cada rendija y grieta del coche, haciéndolo más difícil de revisar. Héctor intentó abrir una de las puertas, pero estaba completamente atascada. La lluvia seguía cayendo en cortinas impenetrables, y por más que iluminábamos con nuestras linternas, no podíamos ver mucho. Metí la cabeza por una de las ventanas rotas y me esforcé por ver en el interior. No había señales de nadie. Solo asientos destrozados, cristales rotos y los restos de objetos personales esparcidos por todas partes. Busqué por el maletero, el asiento trasero, incluso entre los restos amontonados bajo el coche, pero no había ningún rastro de una niña, ni de otra persona en general. Algo no cuadraba. Si la mujer había salido del coche, ¿dónde estaba su hija? Héctor me miró, empapado y confuso, pero no teníamos tiempo para especulaciones. Regresamos a la ambulancia, convencidos de que debíamos haber pasado por alto algo. Pero al llegar a donde habíamos dejado a la mujer, ella ya no estaba. Mire alrededor. El paisaje era solo un vacío oscuro, con los árboles alzándose como sombras espectrales bajo la lluvia y el sonido del viento arrastrando la tormenta. La carretera estaba desierta, ni siquiera los faros de otros vehículos rompían la monotonía de la noche. Revisamos los alrededores, gritamos su nombre, pero todo lo que respondía era el tamborileo incesante de la lluvia sobre la ambulancia y el asfalto. Por un momento, pensé que tal vez se había alejado en busca de ayuda, pero en medio de una tormenta como esa, no tenía sentido. Además, estábamos en una carretera secundaria, alejada de cualquier pueblo o zona residencial. Incluso si hubiera decidido irse por su cuenta, habría tenido que cruzar kilómetros de oscuridad y lluvia antes de encontrar algo. Todo esto empezaba a sentirse equivocado. Héctor intentó contactarse por radio con la base para informar sobre la situación, pero la señal era débil y se cortaba. El agua parecía sofocar todo, no solo los sonidos, sino también las señales, como si estuviéramos en un lugar desconectado de la realidad. Al no poder comunicarnos, decidimos revisar el coche una vez más. Quizá habíamos pasado algo por alto en nuestra prisa. Volvimos al coche volcado. Esta vez, iluminamos cada rincón con nuestras linternas, examinando cada espacio entre los asientos y el maletero. Busqué cualquier indicio de que hubiera habido una niña en el coche, una mochila, una muñeca, cualquier cosa que sugiriera que la historia de la mujer era real. Pero no había nada. Absolutamente nada. Era como si ella hubiera sido la única ocupante del coche. Mientras revisábamos, algo más me perturbaba profundamente. El coche, aunque destrozado por el impacto, parecía haber estado volcado por más tiempo del que habíamos supuesto. Las marcas de los neumáticos en el suelo, el lodo que lo rodeaba, todo indicaba que no era un accidente reciente. Parecía como si hubiera estado allí por días, quizá incluso semanas, abandonado en esa zanja mientras la lluvia seguía cayendo sobre él. La incertidumbre crecía en mi interior, pero no podía explicarlo. Miré alrededor nuevamente, esperando ver alguna señal de la mujer. El paisaje seguía vacío, solo los árboles meciéndose con el viento y la lluvia que continuaba cayendo sin tregua. Decidimos volver a la ambulancia y esperar a que la lluvia disminuyera un poco antes de hacer un último intento de búsqueda.
Nos sentamos en la ambulancia, empapados y exhaustos, con el sonido de la lluvia golpeando el techo y las ventanas. Héctor revisaba los reportes, pero ninguno de los datos parecía aclarar lo que acababa de ocurrir. ¿Habíamos alucinado? ¿Había estado la mujer realmente allí? Todo en esa situación era confuso y desconcertante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos contacto con la base. Informamos del accidente y de la extraña desaparición de la mujer, pero todo lo que obtuvimos fueron respuestas cortantes y confusas. Al parecer, no había ningún reporte oficial de un coche volcado en esa carretera ni de una mujer desaparecida en las últimas horas. Los datos no coincidían con lo que habíamos visto y vivido. Decidimos dejar la escena y volver a la estación. Mientras conducía, no podía sacudirme la sensación de que algo, en algún nivel, no era natural. Esa mujer, su calma bajo la lluvia, su historia sobre la hija atrapada que nunca encontramos, todo me resultaba profundamente inquietante. Pero más que nada, lo que más me perturbaba era la desaparición. La habíamos dejado allí, a solo unos metros de la ambulancia, y en cuestión de minutos se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Los días siguientes intenté seguir adelante con mi rutina, pero el accidente seguía apareciendo en mi mente. Leí informes, busqué noticias de accidentes similares en esa carretera, pero no encontré nada. No había registro del coche volcado, ni de la mujer, ni de una niña desaparecida. Era como si todo lo que había ocurrido esa noche se hubiera desvanecido junto con ella. Un par de semanas después, decidí volver a esa carretera, esta vez por mi cuenta. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, tal vez solo una señal, algo que me ayudara a entender qué había pasado. Llegué al lugar del accidente, o al menos lo que creía que era el lugar, pero no había nada. Ni rastro del coche, ni marcas en el asfalto o en la tierra. Incluso el terreno donde el coche había volcado estaba completamente intacto, sin señales de que algo hubiera ocurrido allí. Miré alrededor, sintiéndome extraño, como si hubiera regresado a un sitio que no existía. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y opresivo. Caminé por la carretera, buscando alguna pista, pero no encontré nada. Todo estaba en calma, como si aquella noche no hubiera sido más que una pesadilla que solo existió en mi mente. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que había algo más en esa noche, algo que había presenciado pero que no podía entender del todo. Y aunque la carretera estaba vacía y silenciosa bajo el cielo gris, no podía sacudirme la sensación de que esa mujer, con su calma inexplicable bajo la lluvia, seguía allí, en algún lugar, esperando a ser encontrada. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.